A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se levanta la iglesia más grande del mundo, pero sobre los cimientos de una mezquita, con una ciudad entera casi en bancarrota, y sin un solo plano como los que usamos hoy? Bueno, esa fue la misión, el reto, en Sevilla allá por 1401. Y el resultado es una estructura tan, pero tan colosal, que incluso hoy los arquitectos se quedan mirando y se preguntan ¿cómo es que sigue en pie, desafiando la gravedad? Y todo, absolutamente todo, empieza con esta frase. Ojo, que esto no es una simple declaración de intenciones. No. Esto es, digamos, el ADN de todo el proyecto. Es una ambición que roza el delirio, una que definió a toda una ciudad por más de un siglo y que, de paso, llevó a la ingeniería medieval hasta su límite, y quizás un poquito más allá. Para entender la verdadera escala de esta locura, tenemos que transportarnos a la Sevilla de 1401. Se toma la decisión de demoler la gran mezquita almohade. Pero el punto clave, lo que lo cambia todo, es este. No había un plano maestro. No había un arquitecto estrella con todo resuelto en su cabeza. Nada. Solo tenían la huella en el suelo que dejó la mezquita y, claro, ese objetivo demencial. Y es aquí donde el pasado del lugar le dicta las reglas al futuro. A ver, casi todas las catedrales góticas tienen forma de cruz, una planta que estructuralmente se ayuda a sí misma, es más estable. Pero en Sevilla no. Al reutilizar los cimientos de la mezquita se vieron forzados, obligados, a trabajar con un rectángulo enorme. Y esta restricción inicial, desde un punto de vista puramente de ingeniería, es lo que hace que su estabilidad sea, casi un milagro. Bien, una vez que tienes la ambición definida, el primer obstáculo no es el diseño, es algo mucho más básico, más terrenal, conseguir la materia prima. Estamos hablando de una cantidad de piedra que hoy, con toda nuestra maquinaria moderna, nos costaría una barbaridad procesar. Más de 100 kilómetros. Paremos un segundo a pensar en lo que eso significa. No hay camiones, no hay trenes, no hay grúas modernas. Cada bloque de piedra de buena calidad, de las que aguantan peso, tenía que hacer un viaje épico desde canteras lejanísimas. Un desafío logístico que hoy mismo haría sudar a cualquier jefe de proyecto. Y lo que es de verdad fascinante es desglosar el viaje de una sola de estas piedras. Cada uno de estos pasos dependía de la pura fuerza bruta. De bueyes, sí, pero sobre todo de la potencia de cientos de músculos humanos moviendo miles y miles de toneladas, una piedra a la vez, día tras día, año tras año. Y con esto ahora sí, entramos al corazón del genio estructural de la catedral. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron que una auténtica montaña de piedra se elevara hacia el cielo sin las herramientas que hoy consideramos absolutamente esenciales? Esta era la pregunta del millón para un maestro de obras medieval. No tenían software de análisis de estructuras, ni calculadoras, ni ecuaciones complejas. Tenían otra cosa: generaciones de conocimiento empírico. Una comprensión casi intuitiva de cómo se comportan las fuerzas. Y sobre todo, un profundo respeto por la memoria de los fracasos. Y la respuesta principal estaba aquí, en el arco apuntado. Es la solución más elegante de la física gótica. En vez de que el peso simplemente aplaste lo que tiene debajo, este diseño inteligentísimo descompone esa fuerza vertical en vectores diagonales. La canaliza, la lleva de forma segura a través de los pilares hasta los cimientos. Es física pura, pero aplicada con una intuición genial. Entonces, el punto crucial es este. El manual de ingeniería que usaban era la memoria colectiva de los desastres. Sabían qué proporciones funcionaban porque habían visto, o sus maestros les habían contado, de las bóvedas que se habían agrietado, de los muros que se inclinaron peligrosamente o de las torres que simplemente se derrumbaron. Cada catedral que quedaba en pie era un libro de texto escrito con las lecciones de las que habían caído. Y esto nos muestra perfectamente el resultado. El gótico de Sevilla no es el gótico etéreo y delicado de Francia, para nada. Es más pesado, es más brutal, por así decirlo, los pilares son descomunales. Pero ojo, no es por falta de refinamiento, es un acto de honestidad estructural. Todo está diseñado no para parecer ligero, sino para ser inmensamente fuerte. Es una declaración de poder hecha en piedra. Claro que el levantar esta maravilla de la técnica tuvo un costo inmenso, y no solo en dinero, sino en sudor, en sangre, en vidas humanas. La construcción duró más de un siglo, consumió literalmente a generaciones enteras de sevillanos.
Este detalle, que se extrae de los estudios sobre la obra, es escalofriante. Hay que imaginar lo que era trabajar en andamios de madera a 40 metros de altura sin arneses, sin redes, sin nada. Una ráfaga de viento fuerte, un resbalón y se acababa todo. El peligro era un compañero diario en el trabajo. La catedral fue un auténtico agujero negro financiero para Sevilla. Los registros que quedan nos muestran una crisis económica constante. El dinero venía de diezmos, de donaciones, pero es que casi nunca era suficiente. Hubo años en los que el cabildo tuvo que tomar una decisión brutal. O le pagaban a los canteros para seguir la obra, o le daban de comer a los pobres de la ciudad. Y además, el trabajo no era constante, ni mucho menos. El calor extremo de Sevilla en verano hacía que el mortero se secara demasiado rápido, así que había que parar la construcción pesada. El ritmo de la obra era en realidad el ritmo de las estaciones y, sobre todo, del incierto y caprichoso flujo de dinero en las arcas. Pasemos ahora al capítulo final de esta historia. Un capítulo donde el éxito se encuentra cara a cara con el desastre. Y finalmente, con una tenacidad increíble que, la verdad, define a todo el proyecto. En 1506, después de un siglo de trabajo, la catedral es consagrada. ¡Victoria! ¡Lo lograron! Pero la alegría duró poco. Solo 5 años después, la ambición les pasó factura. La enorme cúpula central, el cimborio, se vino abajo. El estruendo debió ser apocalíptico. ¿Y qué hicieron? ¿Se rindieron? Claro que no. Aprendieron del error, diseñaron una cúpula nueva, más fuerte, más conservadora, y para 1519 ya estaba terminada de nuevo. Y entre toda esa grandeza arquitectónica, encontramos un detalle profundamente humano. Escondidas en las piedras hay unas pequeñas marcas, unos símbolos tallados por los canteros. Cada artesano tenía el suyo. Era su firma. Era la forma en que les pagaban por cada bloque que colocaban. Son las huellas anónimas, el único legado personal de sus verdaderos constructores. Las cifras finales son, sencillamente, abrumadoras. A día de hoy, sigue siendo la catedral gótica más grande del mundo por volumen. Tiene 80 capillas, 80. Y la Giralda, el antiguo minarete, que decidieron conservar e integrar, se convirtió en su campanario. Un símbolo perfecto de la historia superpuesta, una sobre otra, de esta ciudad. Al final, volvemos a la pregunta del inicio. La gente que comenzó este proyecto sabía perfectamente que no vivirían para verlo terminado. Y sin embargo, a través de generaciones, a pesar del coste, de los accidentes, de la bancarrota casi constante, la visión se mantuvo firme. Quizás esa locura y esa ambición que nos impulsa a crear algo que nos sobreviva son, en el fondo, la misma cosa.